San Ignacio. Él gustosamente ha aceptado, ha querido estar con nosotros, y déjenme leer apretadamente su CV, que es muy grande, y yo lo voy a resumir para no robarle tiempo a nuestra estupenda charla. Toribio de Mogrovejo, forjador del Perú. José Antonio Benito es natural de Salamanca, España, diplomado en educación por la universidad, doctor en historia de América y especialista en estudios de etnografía y folclore por la Universidad de Valladolid, y desde 1994 vive en el Perú. Es profesor principal de la Universidad Católica Sede Sapiense y en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es secretario de la Academia Peruana de Historia de la Iglesia y tiene en su haber 37 libros, un centenar de artículos, más de un centenar de artículos de su especialidad. Tiene también, aparte de eso, un blog. Su blog, Jabenito, ha recibido más de 2 millones de visitas, obteniendo el Premio Nacional de Periodismo Cardenal Juan Landázuri Riquet en el año 2015. Estamos frente a un comunicador, estamos frente a un historiador, estamos frente a un hombre creyente que comunica no solamente historia, sino también fe. Y entonces estamos muy honrados de tu presencia, José Antonio, que tú generosamente has querido compartir con nosotros lo que sabes. Sobre todo sobre este autor, que tú tienes un libro. Yo, sin mayor preámbulo, lo dejo entonces con el doctor José Antonio Benito, gran amigo y estupendo historiador. Gracias. Muy buenas tardes, querido amigo, doctor Enrique Espinosa. Muy agradecido por invitarme a tu casa de estudios, ¿no? A compartir lo que he venido estudiando, lo que he venido viviendo, sobre todo acerca de, como les titulo, Toribio de Mogrovejo, forjador del Perú. Les he puesto en pantalla mi último libro, que ha salido precisamente en estos tiempos de pandemia y allí en España, en una editorial que es de ciudadanía, o sea, no es una editorial de iglesia, sino que va publicando los personajes saltantes, ¿no? de la vida nacional o la vida internacional, ¿no? Y yo le he titulado Forjador de la Iglesia de América. Tengo en el fondo virtual de mi pantalla lo que es la ermita de Mayorga, que se ha levantado sobre la casa solariega de Santo Toribio Mogrovejo, donde él vivió y vivió con sus padres. Y la verdad que me siento muy honrado en hablar a la Universidad de San Ignacio de Loyola. Y lo que me gustaría, de algún modo, pues es compartirles fundamentalmente lo que yo he venido investigando últimamente, ¿no? Otro libro publicado en torno al 4º centenario de la partida para la eternidad de Santo Toribio, lo titulé Pasión por el Perú, fundamentalmente porque recorrió el Perú de los 25 años que estuvo en el Perú, una vez que ha terminado ya sus estudios, ¿no? Prácticamente a punto de ser doctor por Salamanca, pero es nombrado inquisidor por Granada, y ahí, cuando estaba como juez inquisidor en Granada, ya es nombrado como arzobispo para Lima. En los 25 años, 17 prácticamente los pasa fuera de la sede central y se los pasa recorriendo el Perú. Yo he publicado un artículo para un congreso que lo titulé Visitando el Perú por obligación, porque todo obispo, después del Concilio de Trento, y si ustedes ven la recopilación de las leyes de Indias en el libro primero, en el título 8, cuando habla de los obispos, una de las misiones es la visita pastoral. Entonces tenía obligación, porque así lo prescribía Trento.
pero también hay una gran devoción. Cuando le preguntaban por qué hacía las visitas, era por llevar a Cristo y para alegrar a los fieles. De hecho, salían a esperarle y normalmente le aclamaban diciendo, tata obispo, papá obispo, nos visita, ¿no? Es lo que he tratado de alguna manera, ¿no?, de volcar en este libro, Santo Toribio, Pasión por el Perú. Pero estamos y estoy en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Ustedes saben que dentro de unos días, el 20 de mayo, para ser más exactos, comienza el 5º centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Y es un cambio radical. Entonces, me interesa hablarles un momentito de esta fecha para que vean que un santo no podemos tenerlo solamente en el cielo, sino que tenemos que traerlo aquí a nuestro suelo. Hace 4 años yo estuve viviendo en Pamplona mi año sabático, después de haber estado aquí 20 años en el Perú, y para investigar, para volver a estudiar, y allí me encontré con el sitio exacto donde fue herido Ignacio de Loyola, justamente un 20 de mayo hace 500 años. Y escribí en mi blog Ignacio en Pamplona, Memoria y Vida, ¿no? Porque sobre el lugar donde él cayó herido, pues se levantó este monumento. Y ven, aquí cayó herido Ignacio de Loyola, el día 20 de mayo de 1521. Ustedes son un fruto de que este personaje, que se nos puede antojar un poco pues de leyenda y algo, ¿verdad?, pues secular, está aquí entre ustedes. Ustedes se honran en tener el nombre de este gran personaje de la historia. En el entorno de Santo Toribio, a mí me ha tocado dar varias charlas en torno al 27 de abril y les voy a comentar para que vean la vigencia que tiene Santo Toribio, ¿no? En Chosica me invitó un antiguo alumno, que hoy es el párroco de Chosica, para que les hablase como padre y forjador, ¿no? Y ahí está en la iglesia de Chosica, porque han preparado una novena estupenda, ¿no? Se trata de que los santos no se nos mueran, sino que vivan, vivan entre nosotros. La Universidad de San Ignacio de Loyola es justamente un fruto y una experiencia de que San Ignacio no ha muerto, que está vivo, ¿no? Y fíjense, a 13.000 kilómetros de donde él tuvo la caída y de donde él vivió. Aquí tienen de mi blog, ¿no?, la historia que escribió Fray Paulo César Saavedra, que ahora es el párroco allí de Chosica. Otra de las charlas fue para el Rincón de Historia Peruana, que realmente tiene miles de visitas. Es un portal que habla sobre todo de la historia del Perú, ¿no? Entonces, para inaugurar esta serie de conferencias, pues me invito y ahí ha quedado para hablar de ello. Y miren, hace unos días yo he dado esta charla, ¿no?, que la he titulado ¿Qué diría Santo Toribio a Pedro Castillo y a Keiko y a los peruanos del 2021? En un ciclo al que yo les invito, quien quiera, a las 7 hoy de la tarde. Hoy el título va a ser La Catedral de Lima como altar de la peruanidad, porque ante las elecciones que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, debemos conocer muy bien nuestra historia. Y esta charla yo la resumiría en 2 puntos, ¿no? A Pedro Castillo le diría
que Santo Toribio estuvo en su tierra, donde él nació, y que conoce la realidad peruana como la palma de su mano. Fíjese que recorrió 40.000 kilómetros, o sea, habría dado la vuelta a la tierra. Entonces conocía muy bien la realidad. Y a Keiko le diría transparencia. Bueno, se lo dice a él, a ella, y nos lo dice a todos, ¿no? Porque uno de los lemas de Santo Toribio era antes reventar que cometer un pecado venial. O sea, mentira cero, robo cero, ¿no? Es antes reventar que cometer un pecado venial. ¿Qué credibilidad ofrecía Santo Toribio? Yo estoy ahí en el retablo que hay justamente en lo que tengo de fondo virtual, por dentro de esa ermita de Mayorga, Valladolid, donde él nació, hay un retablo que nos recuerda uno de los momentos estelares de Santo Toribio, que era confirmar. Confirmó a 1 millón de personas. Entre ellos contamos a Santa Rosa de Lima, patrona de América y Filipinas. Y por eso, siempre que voy, pues le doy un abrazo como le estoy dando ahí. Entonces, esta charla, ¿verdad?, sobre este tema, estoy preparando ahora un artículo para un congreso en San Marcos sobre el milagro de la canonización, porque en 1685 un joven, Mateo de Rojas, de Huánuco, que estudiaba en el seminario de Santo Toribio, en ese momento el seminario no está como ahora, Sucre con la Marina, sino que estaba en lo que es en la actualidad el convento de San Francisco, y en concreto uno de los claustros, el de San Buenaventura. Bueno, pues ahí un joven estuvo a punto de morir por hemorragia y se aplicó una reliquia y curó milagrosamente. Entonces, en mi programa que tengo en Radio María todos los domingos a la 1, pues conté, ¿no?, la historia de este milagro. Y en mi movimiento hablé de este tema, Santo Toribio y su devoción a Santa María, que es la charla que les voy a dar hoy a las 8, a la Hermandad de Santo Toribio, ¿no? Yo dirijo el Instituto de Estudios Toribianos en la Facultad de Teología, y es un curso que se lleva para todos los que se licencian en teología. Se titula Cátedra de Santo Toribio, en el Instituto de Estudios Toribianos que está ahí en la facultad. Esta charla me tocó dar en el Santuario de la Divina Misericordia, ¿no? Santo Toribio, un pastor con olor a oveja, ¿no? Me invitó el padre Carlos Rosell, quien ese día en la misa presentó mi libro y lo condensó todo en 4 puntos, ¿no? Santo Toribio es un santo, la devoción. Santo Toribio es una persona, un misionero en salida, evangelizador. Santo Toribio no se entiende sin su caridad, darse a todos, y el amor a María, ¿no? El padre Carlos Rosell ha dado varias conferencias sobre Santo Toribio porque fue rector de la Facultad de Teología, fue el que impulsó este instituto y fue rector también del seminario de Santo Toribio. Saben que todos los domingos a las 10 tiene un programa en RPP, ¿no? Domingo es fiesta. Este es un programa, yo conduzco en Paz TV, ¿no? El Puente, y también los especiales, y ahí es una entrevista que le hice a él. Aquí estamos en una de las charlas del Instituto de Estudios Toribianos de la Cátedra, en la que nos habló de Santo Toribio el padre Armando Nieto, que fue el presidente de la Academia Nacional de Historia y presidente de la Academia de Historia de la Iglesia. Está también Efraín Trellez, que en paz esté, que preparó un programa que no llegó a emitir sobre Santo Toribio y que yo le invité a que tuviese la primicia en ese momento, ¿no? Y ahí está el padre Carlos cuando estaba como rector. Este año, con motivo de mi curso, les invité a mis alumnos que
hiciesen una comparación entre la labor de Santo Toribio y la situación que está viviendo el Perú, ¿no? Y aquí hay una oración preciosa de un franciscano, Melquiades Guamán Zurita, pidiéndole y orando a Santo Toribio. Esta es la hermandad de Santo Toribio que me invitó y hablamos soñando juntos y en grande con el Papa Francisco y Santo Toribio. Uno de mis sueños ya hecho realidad es justamente la hermandad de Santo Toribio, porque quizá para ustedes Santo Toribio es un santo un poco todavía olvidado y silenciado, pero en parte es porque nadie le daba bola, como por ejemplo a Santa Rosa, o a San Martín, o a San Juan Macías, ahí están los dominicos, o San Francisco Solano, ahí están los franciscanos, pero a Santo Toribio, quitando quizá el colegio, el externado, ¿no?, el lugar donde nació en Mayorga, donde murió en Saña, muy poco. Y hace 3 años, uno de mis sueños se hizo realidad con el surgimiento de la hermandad de Santo Toribio, con antiguos alumnos del externado. El gran animador es Monseñor Óscar Aquino, que saben que es el que puso en marcha, ¿no?, los toribianitos, y es el párroco de la iglesia de San Lorenzo, donde se reúne la hermandad. Justamente ahí están saliendo y están siendo impulsados también por el sucesor de Santo Toribio, Monseñor Carlos Castillo. De hecho, el día 27 de abril les dirigió un mensaje entrañable. Ahí tienen la hermandad en la parroquia de San Lorenzo. Y me gustó vincularlo con el sueño de Francisco. Aquí estoy con el biógrafo del Papa Reformador, es Austen Everich, que estuvo 10 años en Argentina y coincidió justamente cuando estaba como arzobispo Jorge Bergoglio. Y entonces eso le permitió pues hacer una gran biografía del Papa Francisco, el gran reformador, y saben que recientemente acaba de publicar un libro que es Soñemos un mundo nuevo, en el que une las declaraciones del Papa Francisco con la última encíclica, Fratelli Tutti, y nos invitan, sobre todo en tiempos de pandemia, a movilizarnos, y para ello nos habla del amor como movilizador de la acción cristiana. El icono que nos propone es la parábola del buen samaritano. Cristo, el buen samaritano, la luz en medio de la pandemia. Miren Santo Toribio. Lean lo que declara Sancho Dávila, que fue quien le acompañó desde que tenía 8 años en Granada hasta su muerte en el 1606, ¿no? Es su ayudante, ¿no? Y dice que en el tiempo de las viruelas, que era el nombre que se le daba a la COVID de ese tiempo, que fue peste general en aquel reino, proveyó Toribio de botica y médico y barbero a todos los pobres y al hospital de San Lázaro. Ustedes saben que el hospital de San Lázaro tiene ese nombre porque había un lazareto, porque estaban ahí los enfermos de la lepra, ¿no? Entonces, Santo Toribio, en ese tiempo de la COVID, de las viruelas, proveyó de botica, o sea, de los instrumentos necesarios para curarse, ¿no? Y de médico y enfermero, barbero, a todos los pobres y al hospital de San Lázaro de todo lo necesario. Y en especial en el tiempo de las viruelas y peste general que hubo en este reino, que por estar todos los indios en sus casas caídos con la dicha enfermedad, se andaba el dicho señor arzobispo de casa en casa a confirmarlos, sufriendo el hedor, el mal olor pestilencial y materia de la dicha enfermedad. Un gesto de Toribio. Hoy, ven, a las 8 tengo que hablarles sobre la devoción de Santo Toribio
a Nuestra Señora. Saben que hay un convento, un colegio y un templo, Nuestra Señora de Copacabana, en el Rímac, porque ahí hubo un milagro cuando querían trasladar el virrey Cañete, en aquel tiempo, los indios que estaban en torno al santuario de Copacabana, al cercado. Y Santo Toribio se opuso, aunque era favorable a que, según el virrey Toledo, ¿no?, pues formasen pueblos, viviesen bien ahí, pero se molestó, se enfadó Santo Toribio porque esta medida del virrey fue prepotente, sin consultar a los indios, y por eso él se opuso. Y el 28 de diciembre de 1591, esta imagen sudó, y lo consideraron como una muestra providencial para confirmar el deseo del santo y de los indios de quedarse ahí. Todos los 28 de diciembre se recuerda justamente este milagro de Copacabana. Santo Toribio es el patrono de los obispos de América desde el 23 de marzo del 1982. Fue una iniciativa del cardenal Andazuri, sucesor de Santo Toribio, y avalada por todos los obispos de América y sancionada, aprobado por San Juan Pablo II. Cuando estuvo el Papa Francisco aquí, les habló a todos los obispos de que Santo Toribio es el nuevo Moisés, que nos invita a cruzar orillas. Ahí hay un homenaje ante las reliquias de los santos peruanos y de Santo Toribio en concreto. Monseñor Salvador Piñeiro le está agradeciendo al Papa, fíjense, con una imagen de San José. Saben que es el patrono del Perú y estamos justamente este año en el año dedicado a San José por la Iglesia y en el bicentenario del Perú, siendo así que San José es nuestro patrono. Uno de los documentos recientes que mencionan a Santo Toribio es el nuevo directorio de la catequesis, donde se nos dice que Santo Toribio es el paradigma de los catequistas. Fíjense que podía haber citado otros obispos de toda la historia, pero este documento vaticano se centró en Santo Toribio, paradigma de catequistas. En el sínodo de la Amazonía, el Papa, saben ustedes que después de un sínodo escribe una carta, ¿no?, posinodal, y esta se tituló Querida Amazonía. Pues en el número 62, ahí Francisco nos habla también de Santo Toribio. Dice, lo fundamental es el anuncio que lleve a evangelizar y a anunciar el querigma y el amor fraterno. Es lo que vivieron grandes evangelizadores de América Latina, Santo Toribio de Mogrovejo o San José de Anchieta, que como saben ustedes fue enviado por San Ignacio de Loyola al Brasil, porque era un jesuita portugués. Monseñor Carlos Castillo, para entrar a mí mismo, me pidió que si le podía indicar por dónde entró Santo Toribio. Y él siguió la ruta, ¿no?, porque se revistió en San Lázaro, cruzó Puente Trujillo, luego estuvo en Santo Domingo y por fin llegó a la catedral. Siempre que puede está hablando, ¿no?, de Santo Toribio, de su mirada ancha, de su corazón solidario. Yo escribí un libro en el 2000 que el profesor Enrique Espinosa les puede compartir, yo le puedo mandar porque está en internet, Crisol de Lazos Solidarios. Tiene casi 400 páginas, pero está en la Universidad Católica de Sapienza y se puede bajar, ¿no? Entonces, ahí es donde, de alguna manera, pues vuelco lo que he ido investigando hasta el 2000, ¿no? Crisol de Lazos Solidarios. Estos son los 10 puntos que yo desarrollo en el libro, ¿no? La importancia de acercar su figura, las raíces, la formación, el contexto peruano, su actitud, ¿no?, de legislador,
la misión de pastor, los perfiles de su personalidad, el proceso para la canonización y la memoria que perdura hasta nuestros tiempos, ¿no? Este es el capítulo primero. Ahí está el cardenal Vargas Alzamora con el arzobispo de Valladolid, porque él fue a honrar a Santo Toribio allí en Valladolid. Entonces, siempre es importante pues, que esté vigente. La formación lo dedico al curso que va a seguir Santo Toribio. Él nació en Valladolid, un pueblecito, Mayorga, ¿no? Ahí comenzó sus estudios de secundaria. Desde Valladolid pasa a Salamanca, siempre estudiante de Derecho, y cuando estaba en Salamanca fue en peregrinación hasta Compostela para licenciarse en Derecho. Del tiempo de Valladolid, que era en ese momento la capital mundial, allí murió Colón, de allí viene el padre Acosta, allí nació Felipe II, ahí estuvo el padre Las Casas, ¿no? Bueno, pues ahí tuvo una enfermedad, Santo Toribio, en la mano, ¿no? Un lobanillo, y se encomendó a la Virgen de la Piedad, que está ahora en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y curó milagrosamente, ¿no? Esta segunda imagen está en Salamanca y recuerda un momento de la vida de Santo Toribio en que él, siendo estudiante, pues tuvo un llamado a ser monje, como San Bernardo, y recuerda este mármol la aparición de San Bernardo para indicarle que su puesto estaba en el mundo. Tenía que estudiar bien el derecho y luego pues vivirlo en la misión que le desempeñase. Y esto que está en Mayorga está como licenciado, ¿no? Él fue en peregrinación hasta Compostela y ahí pues fue licenciado en Derecho. Esta es una imagen que está en el monasterio de Santa Clara, en Barrios Altos, y estos son los grandes momentos del contexto toribiano, ¿no? Estamos en el siglo XVI, la segunda mitad, Concilio de Trento, la batalla de Lepanto, el mundo de la modernidad del Renacimiento. Es la época de mayor proyección política y cultural de España. Felipe II es el monarca que está en ese momento y es el que elige a Santo Toribio en virtud del patronato regio para que venga acá, ¿no? Es el tiempo del renacimiento, el valor divino de lo humano. Y ese mundo renacentista llega aquí al Perú a través de los misioneros, ¿no? A través de los formadores, ¿no? Hace unos años el Banco de Crédito tuvo esta exposición con todos los cuadros que había restaurado, ¿no? Y que la mayoría pues son del tiempo de Santo Toribio o un poco posteriores, ¿no? Uno de los grandes hombres que hace de puente será el Inca Garcilaso. Y el gran pintor de ese tiempo será el jesuita Bernardo Vitti. Fíjense que todo esto de lo que les estoy hablando prácticamente o conocieron o por lo menos son del tiempo de San Ignacio o una década después, para que no sientan que su universidad es algo tan arcaico, sino que está ahí, ¿no? Al alcance de la mano, ¿no? Las raíces. Mire, este es el castillo de Mogrovejo, que está en Santander, de donde le viene el apellido. Esta es la ermita que yo tengo de fondo de mi pantalla, levantada sobre la casa solariaga donde nació, ¿no? En Mayorga, en Valladolid. Y esta es Villaquejida, un pueblito que está cercano de donde eran sus padres. Ahí tienen la ermita. Aquí tienen las dominicas, porque Santo Toribio tuvo 6 hermanos. Y uno de los hermanos fue dominica, Sor María Coco. Y ahí está el convento San Pedro Mártir, donde está enterrada.
Y en el año 92, el cardenal Vargas Alzamora envió a una religiosa dominica de aquí de Lima, ahí está, Sor Raquel, y sigue allá todavía. Este es el año 2006, en que el sucesor de Santo Toribio, el cardenal Juan Luis Cipriani, pues las visitó, y ahí está el arzobispo de Valladolid, Monseñor Braulio Rodríguez. Una fiesta espectacular en Mayorga que recuerda el momento en que llega la reliquia de Santo Toribio, enviada por el virrey arzobispo Liñán de Cisneros. Una vez que es canonizado Santo Toribio, se le va a enviar una reliquia, y esta es la alegría que embarga a los paisanos de Santo Toribio, que salen a esperarla porque llegó por la noche, y en recuerdo de ese 27 de septiembre de 1726, ahora todos los 27 de septiembre tienen esta fiesta, una fiesta espectacular. Yo estuve un año, ¿no? Salen como 3.000 personas con unos varales ahí prendidos, ¿no? Y en honor a Santo Toribio, la fiesta del Vítor. Ahí tienen Villaquejida, Valladolid, la fachada del Colegio San Gregorio, la fachada de la Universidad de Salamanca y Santiago de Compostela. Esta es mi tierra, que es donde estudió Santo Toribio. Esta me la enviaron ayer, ¿no? Es Salamanca por la noche, es el río Tormes, ustedes que ya habrán leído el Lazarillo de Tormes, cruzan el puente y ahí están las catedrales y la universidad donde estudió. Esta es la biblioteca de la Universidad de Salamanca. El año pasado se celebraron sus 800 años. Saben que se proyectó en San Marcos, ¿no? Justamente ayer el aniversario de San Marcos. Y este es el patio de las escuelas, donde está el rectorado de la Universidad de Salamanca. Ahí está Fray Luis de León, uno de los grandes maestros en tiempos de Santo Toribio. Y muy cerca de la universidad, en la catedral, está enterrado un tío de Santo Toribio, que era el doctor Juan Mogrovejo. Santo Toribio fue asistente suyo, de cátedra. Y miren qué curioso, ustedes que son de alguna manera nietos, ¿no?, de San Ignacio de Loyola. Cuando estaba estudiando Santo Toribio en Salamanca, el tío suyo, Juan de Mogrovejo, era compañero de un tío carnal de San Francisco Javier, que se llamaba el doctor Navarro, don Martín de Azpilcueta. Entonces, un recuerdo de lo que estudió. Aquí está la fachada de la iglesia de San Esteban, donde estudiaron la mayoría de los dominicos que vinieron aquí al Perú, como el primer dominico Valverde, el primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, y ahí está Francisco de Vitoria, que enseñó unos años antes de Santo Toribio, pero que va a dejar ahí la huella, ¿no?, sobre todo el derecho de gentes. La peregrinación a Compostela de Santo Toribio, yo estoy ahí con mi hermano que es chef, yo hice esa peregrinación, se llama la Ruta de Fonseca, es el Camino de Santiago, pero desde Salamanca hasta Compostela. Y ahí pues llegamos como Santo Toribio en su momento. Esto es bien interesante porque no se entiende a Santo Toribio sin su espíritu itinerante, de peregrino, de viajante, ¿no? Y cuando estaba en Salamanca, a punto de ser doctor, es nombrado inquisidor por Granada. Había dos tribunales en España, el de Valladolid y el de Granada. Él va a ser enviado a Granada como juez letrado de la Inquisición. En la catedral se le recuerda siempre en un gesto solidario a Santo Toribio. Cuando estuvo allí como inquisidor, decían que era un abogado y un juez misericordioso. Le tocó recorrer esa Granada morisca, esa Granada que estaba viviendo un momento difícil, ¿no?, porque don Juan de Austria había tenido que cortar, ¿no?, la sublevación
que tuvieron los moriscos, ¿no? Y ahí fue enviado Santo Toribio. Y en ese puesto es cuando va a ser nombrado como arzobispo para el Perú. Entonces, 1578 nombrado, 1580 llega al Perú y es importante ver, ¿no?, el virreinato del Perú, el gigantesco territorio al que va a ser enviado y que él tendrá que recorrer, ¿no? Para entender a Santo Toribio hacen falta por lo menos tener en cuenta dos variables. Una, su profesión. Su profesión fue abogado, su padre abogado, su abuelo abogado, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo. Los mogrovejos eran hombres de leyes y él va a poner leyes a la Iglesia de Lima, del Perú y de toda América. Miren, estas son tres joyas que están en el archivo de la catedral. Abajo del todo, los concilios y sínodos. Aquí el libro de las visitas que yo he transcrito y ahí la regla consueta, que es como el directorio por el que se rige la catedral de Lima aún hoy. Miren si tenía tanta afición al derecho y se lo conocía de memoria, que en este cuadro que está en la iglesia de la Recoleta de Plaza Francia, lleva como su libro de bolsillo, el Tridentino, ¿no? Y esta es una edición reciente, de hace 2 años, de mi facultad sobre el Tercer Concilio limense. Los instrumentos del Tercer Concilio van a ser los catecismos, ¿no?, para llevar en quechua, en aymara y en castellano la doctrina cristiana de ese momento. Miren cuál es el logo, que tiene que ver también con la universidad, porque es el IHS, es el logo que puso San Ignacio de Loyola a la Compañía de Jesús, es el monograma de Jesús, de los jesuitas, ¿no? Porque saben que el secretario de Santo Toribio fue el gran jesuita, el padre Acosta. Si ustedes van a la Biblioteca Nacional de Lima, verán que hay una lápida gigante, porque ese fue el primer libro de América del Sur, ¿no? Entonces la Biblioteca Nacional, pues, lo recuerda. Justamente la biblioteca ha tenido, con gran acierto, y yo les recomiendo encarecidamente, que entren en el repositorio de la Biblioteca Nacional. Se van a encontrar con esta joya, que es el Catecismo Trilingüe de Santo Toribio. Lo pueden encontrar ahí digitalizado completamente. Santo Toribio, junto a esa tarea legislativa, es el pastor misionero que sale a ver a sus fieles. Estas son 2 reliquias del seminario de Santo Toribio. La mitra, que nos recuerda su tarea de pastor que confirmaba, y el dedo, un hueso del dedo con el que confirmaba, para recordarnos la tarea de pastor. Este es el libro que yo escribí sobre la historia, fíjense, de la obra educativa más importante de América del Sur, desde 1590 hasta la actualidad, donde han estudiado prácticamente todos los obispos del Perú, incluso grandes personalidades, ¿no? Por ejemplo, Pierola fue estudiante, fue profesor y luego pues, fue presidente del Perú, ¿no? El seminario de Santo Toribio. Ahí está Luna Pizarro, que saben que fue el primer presidente del Congreso del Perú y luego fue arzobispo, que está dando permiso para la reapertura del seminario de Santo Toribio tras la independencia, ¿no?, al rector de entonces, Pedro Rodríguez. Esta es una pintura reciente de la capilla del seminario que nos recuerda siempre Santo Toribio abriendo el camino de santidad primero de los peruanos y luego pues de tantos santos, ¿no? Santo Toribio es fundador de instituciones. Ahí está el monasterio de Santa Clara, donde ingresó su sobrina, María Beatriz, que era amiga íntima de Santa Rosa,
y que fue fundadora de las Clarisas, que están en barrios altos. Impulsó Ha dicho que va a la dejar... Universidad de San Marcos. ¿Qué pasó? Habría que hablar del impulso del arte. Santo Toribio abre a una cultura de santidad. Esta es la portada de un libro de Telefónica, que es el vitral que está en la iglesia de María Auxiliadora, ¿no? Él es gestor de santos. Aquí, San Ignacio de Loyola, que decía, ¿no? Si ellos, Francisco de Asís, Domingo, lo hicieron, yo también puedo serlo. Y ese es el gran ejemplo de Santo Toribio, que nos convida a seguir tras sus huellas. El gran misionero que llegó hasta el último rincón del Perú. Y fíjense que en ese momento no solamente está la arquidiócesis de Lima, sino tenemos Cusco, Panamá, Nicaragua, Popayán, La Plata o Charcas, Bolivia, Santiago la Imperial en Chile, Río de la Plata en Argentina, Asunción, Paraguay y Tucumán, Argentina. Todo eso dependía de la arquidiócesis de Lima en ese momento. Recorrió 40.000 kilómetros, habría dado la vuelta al mundo. Este es el libro de visitas que yo he transcrito y que está publicado en la PUC. Huáñez, un pueblito de la Sierra de Lima, donde él celebró uno de los 13 sínodos. Este es una página del libro de las visitas, un momento de las visitas cuando confirma a Santa Rosa de Lima en Quibes, ahí está Quibes, hacia donde van peregrinando todos los años los de la diócesis de Caraballo, ahí está Monseñor Lino, ahí estoy yo con mis alumnos de la sede sapiense, porque siempre íbamos desde Lima Norte. En ese libro de las visitas, uno de los grandes valores es que describe el patrimonio de aquel tiempo, como por ejemplo la huaca, que él denomina de Chavín. Y Santo Toribio llegó hasta el pueblo donde nació Pedro Castillo, ahí en Chota, y describe cómo era en ese momento y lo que él hizo, sobre todo la confirmación. La personalidad de Santo Toribio, yo me quedaría con él, que era una persona sencillísima, que tenía siempre la puerta abierta de par en par para que le visitasen, ¿no? Y para dar lo mejor de sí mismo a los demás. El proceso de canonización, él muere en 1606 y ya en 1726 fue canonizado. Este es uno de los primeros cuadros que se conoce de la colección Barbosa. Fíjese que todavía no está con la aureola de beato o de santo y que de alguna manera nos da el retrato quizá más fidedigno de él, ¿no? Yo he tenido que hablar pues muchas veces, ¿no?, de su vida, sus milagros, ¿no?, como en este congreso de tecnología donde yo hablé de los milagros del agua en Santo Toribio, porque miren, cuando había sequía ahí en la tierra de Chimbote, Macate, le solicitaron los fieles que rezase, ¿no? Y él rezó y con el báculo tocó ahí una piedra como Moisés y brotó agua. Todos los años se sigue visitando y peregrinando hacia este lugar. Este es un cuadro que está en el Vaticano, del que habló el Papa Francisco cuando estuvo aquí y que recuerda el milagro de Macate. Y este cuadro es también del milagro de Macate, pero en Mayorga. Este está en el Museo Provincial de mi Universidad de Salamanca, ¿no?, también del milagro de Macate. Y esto me lo ha enviado el padre Jaume Benaloy desde el mismo pueblo de Macate, donde se recuerda el milagro. Y por último, la memoria que perdura. Miren, este es Guadalupe de Pacasmayo. En la última visita de Santo Toribio, en 1606, por enero, se detuvo en este monasterio agustino, en Pacasmayo, y ahí ya se sintió mal.
de tal manera que a los pocos días va a fallecer en Saña, un 23 de marzo de 1606. Y no se murió de aburrimiento, ni de ocio, sino que se murió cantando, agotado. El salmo era: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Aquí están todos los obispos del Perú en el año 2006, recordando el 4º centenario de su partida para la eternidad. Él fue enterrado ahí, al lado de la parroquia. Aquí ya lo que quedan son ruinas, porque el fenómeno del niño siempre se ha llevado a Saña, ¿no? Y hoy lo único que hay son ruinas, ¿no? 4º centenario. Ahí está Brando Briones, un gran decimista, amigo de Nicomé de Santa Cruz, haciendo un programa de costumbres. Y ahí fue enterrado y ahí estuvo durante un año. Fíjense qué letra tan bonita, recordando un gesto de Santo Toribio. Él decía: no es nuestro el tiempo es de Dios, y para esto he venido yo al Perú. El atardecer en Saña. Aquí estoy en Madrid, en la Conferencia Episcopal Española, en un mosaico de Rumnik, donde están 12 santos obispos españoles. Esto está en la Catedral de Salamanca, y este es un cuadro que está en el Obispado del Callao, que me envió Monseñor Miguel Irízar, que en paz esté. El regalo que se le brindó al Papa Francisco cuando nos visitó al despedirse en Las Palmas, se le regaló este mosaico en el que aparece pues Cristo en el centro, ¿verdad? Y Santo Toribio como constructor de la iglesia de Lima, rodeado de los santos y forjador de este Perú ensantado. Yo quiero terminar con estas palabras que a mí por lo menos me encantaron porque se las escuché directamente al Papa Francisco. Hoy el Señor te invita a caminar con Él la ciudad, te invita a que seas su discípulo y misionero como Santo Toribio, y así te vuelvas parte de ese gran susurro que quiere seguir resonando en los distintos rincones de nuestra vida. Alégrate, que tu vida es un Magnificat, y porque el Señor está contigo y quiere que des lo mejor que tienes a los que te rodean. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Antonio. Ha sido una conferencia muy ilustrativa, llena de color, llena de conocimiento del Perú. Conoces el Perú muy bien, lo has viajado, lo conoces y nos has presentado a este santo querido que luchaba por los indios, por los desposeídos. Creo que tú tienes una agenda muy apretada hoy día. Creo que las preguntas pueden esperar. Tenemos tus libros. ¿Quieren alguna, Enrique? Si quieren alguna, con mucho gusto. Por lo menos 5 minutos, si hay alguna duda o algo. Una yo pregunta, por favor. Sí, 5 minutos nomás tenemos a viva voz. ¿Alguien se anima con ese despliegue que ha hecho el doctor José Antonio Benito? O te lo pueden escribir en el chat y yo con mucho gusto les escribo. Lo escriben en el chat y lo escriben. Claro, lo escriben ahí y de repente ya está. No, anímense. Bueno, José Antonio, yo creo que hoy día es un día muy especial, es el Día de la Virgen, el 13 de mayo. Gracias por habernos dado esta charla que es un baño de conocimiento, de fe. Entonces yo creo que eso nos va a acompañar. Nuestra universidad tiene este nombre que nos has hecho señero, de mucho sentido a nivel de todo, ¿no? Nivel histórico y nivel de fe. Y creo que nos has dejado encantados, ¿no? Anonadados. Entonces creo ahora que ensantados, ahora tienen que estar ensantados. No hay pregunta. El padre Manuel Marsal, hablaba de tierra encantada. Tú le conoces muy bien, ¿no? Porque eras un gran amigo, ¿no? Fue mi maestro, ¿no? Llevé muchísimos cursos con él y hasta el último, antes que muera, lo fui a visitar y me encargó que hiciera un libro que hasta ahora lo debo, ¿no? De mis investigaciones, pero
creo que lo voy a cumplir, no te preocupes. Y bueno, sin mayor, estamos muy a gusto. La Universidad San Ignacio te da las gracias. Modusil también te da las gracias, que es los que hacen propicio. Les anuncio a los estudiantes que por favor hagan la encuesta que ya está, que les han dado cómo hacerla. Es muy rapidita, de 4 preguntas, para saber si llegamos o no llegamos a nuestro público universitario. Doy las gracias a Natalie, a Susana, que nos hacen propicios, ¿no? Las ayudas técnicas y ayudas de inteligencia en todas estas conferencias. Los jueves culturales, mañana tendremos el recital de poesía con María del Pilar Flores, estupenda poeta y profesora universitaria, a las 5 de la tarde. No va a ser a las 4, sino a las 5. Y nuestra agenda cultural siempre está muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Te auguramos una buena conferencia ahora a las 7, que comienzas ahorita, y a las 8 no paras, José Antonio, qué bárbaro, ¿no? Un poco siguiendo la traza, siguiendo el camino de Mogrovejo, o sea, tranquilo, tranquilo. Tranquilo nomás. Gracias, buenas noches con todos, muy amables. Gracias por apuntar. Gracias, Enrique. Gracias. Un saludo cordial. Gracias, Susana, gracias a todos.